Vamos a continuar con aplicaciones de la derivada. El tema es valores máximos y mínimos de una función. En muchas aplicaciones, una de las finalidades de los problemas en economía es encontrar los valores máximos y mínimos de una función particular. Pensemos en alguna de las funciones que ya hemos trabajado, por ejemplo, la función utilidad, y abordemos el siguiente esquema. La función utilidad o la utilidad que obtiene un fabricante va a depender siempre del precio que cobra por el producto. Entonces, esto es pues muy intuitivo. La utilidad que tú obtengas siempre va a depender de tu precio. Y bueno, el fabricante está interesado en conocer el precio que hace que su ganancia sea máxima. Entonces, ¿a qué precio el fabricante debe fijar para que obtenga una ganancia máxima? Entonces, este tipo de problemas o la respuesta que vamos a encontrar a este problema lo vamos a llamar precio óptimo o mejor precio. Este precio óptimo se va a obtener por medio de un proceso al que se llama maximización u optimización de la función utilidad. Entonces, este tipo de problemas son los que se resuelven mediante estos valores máximos y mínimos de una función. Ahora, los valores máximos y mínimos no son algo desconocido para ustedes. Pensemos en una gráfica, todo el tiempo hemos utilizado gráficos. Y bueno, en un primer momento, los valores máximos y mínimos se obtienen en un intervalo dado. Es decir, recordemos, tú puedes graficar en cualquier intervalo, todo positivo, todo negativo, ambos, para una ventaja de las funciones en economía es que todas se mueven en el eje positivo. No vamos a tener, o generalmente no se tiene nada del eje negativo, y si se tiene, pues se debe a que hay ahí una cuestión de pérdidas. Pero pensemos en un intervalo en el eje positivo, este intervalo. No sé, imaginemos que es el 0,5 o el 0,4, etc. Si ustedes grafican en este intervalo, lo que obtendrían pues es claramente esta curva. Ojo, aquí no estoy dando la función, simplemente estamos analizando el gráfico de cualquier función. Y bueno, ¿cómo identifico el máximo y el mínimo? Si ustedes observan el gráfico, yo voy a llamar al punto azul un máximo. ¿Y qué características tiene este punto? Si ustedes observan, pues es el que está, es la imagen o la f de x que yo obtengo mayor a todos los f's de x que me está dando en este intervalo. Todos los demás están por abajo. No tengo ningún punto que se ubique por arriba. Ojo, esto es observando el gráfico. Ahora, si yo extiendo mi intervalo, por ejemplo, hasta acá, ahora ya mi intervalo ya no es 0,4, ya cambió. Entonces, por ejemplo, todo ahora, ¿quién es mi máximo? Bueno, acá, pues el máximo que yo había hallado en un primer momento en este intervalo, pues ya no es el máximo de mi intervalo total. Ahora mi máximo sería este segundo punto azul. Entonces, pues obviamente comparte la misma característica del primero. ¿Cuál es la característica? Pues que todas tus imágenes, todas tus f's de x son menores que este f de x, esta imagen en el valor x3. Entonces, va a depender del intervalo que te estén dando, el máximo o el mínimo que estés hallando. Aquí claramente el punto verde es el mínimo de tu función. Observa, tu mínimo puede ser puedes tener más de un mínimo. En un intervalo no. O sea, si a ti te dan un intervalo fijo,
puede que la función toque 2 veces en el mismo punto, pues sí, pero sería exactamente el mismo valor. Pero si ustedes observan, si este valor en x2 es mínimo, al menos en este intervalo, no sé, a ver, lo pintamos un poquito más pequeño. Aquí, al menos en este intervalo no encuentras un valor más pequeño. De ahí todas las imágenes crecen, son grandes o mayores que f de x2. Entonces, el mínimo en este caso no va a ser otra cosa más que la imagen, tomas tu punto x2 y la imagen a qué valor te envía. En un segundo ejemplo, observen igual, te pueden ir pidiendo por intervalos, por ejemplo, en este intervalo. Entonces te dan tu intervalo y hay que encontrar igual mínimo y máximo. Si te dan solo el gráfico, pues basta con observar la gráfica que se te pinta. El mínimo en este caso, otra vez, el de color verde, pues es la imagen más pequeñita. Es como el punto inferior a todos los que se encuentren en tu gráfico. El máximo en este mismo intervalo resulta ser Ojo, ustedes me podrían decir, pero ¿qué pasa con estos? Estos son más grandes que este máximo. Pero recuerda que yo estoy en este intervalo, en el 0 algo, 0,4, 0,5. ¿Sale? En ese intervalo mi valor máximo es x2, f de x2. Entonces siempre deben de ser como enfáticos con el intervalo. Acá, en este intervalo, ahora el mínimo, o sea, si imagines, mi primer intervalo fue este. Aquí el mínimo era x1, de f de x1. Si te extienden el intervalo, ahora tu mínimo es x3, f de x3. Entonces, repito, no puedes tener ahí dos mínimos. Simplemente va a depender del intervalo que tú observas cuál es el valor más pequeñito que tienes en tu gráfico, en tu imagen. Entonces, si extendemos el intervalo, acá x1 y f de x1 claramente son más grandes que este punto nuevo que tengo como mínimo, que es x3, f de x3. Nos pareciera bastante intuitivo encontrar mínimos y máximos. Basta con observar la gráfica, apreciar el intervalo que nos están proporcionando, porque del intervalo va a depender ese mínimo o ese máximo. Bueno, ¿qué estructura van a tener los problemas que vamos a resolver con esta parte de mínimos y máximos? Bueno, este ya es un problema bien estructurado. Obviamente nos falta mucho para poder resolver. Tenemos que ver antes muchos términos y demás, pero la idea es usar derivadas. Entonces dice, una pequeña empresa puede vender todos sus artículos a un precio de $6. El costo o la función costo que nos describe este comportamiento o esta venta de producir X artículos a la semana en dólares es, y bueno, aquí nos están dando la función costo, de qué valor X debemos seleccionar con objeto de maximizar la utilidad. Entonces, estos son los problemas que vamos a resolver o las aplicaciones que se ven al obtener máximos y mínimos. Pero repito, primero hay que ver un poco de terminología. Vamos a abordar las siguientes dos definiciones. Ya observamos gráficamente cómo se identifica un máximo y un mínimo. Entonces, dada una función, esta tiene un máximo relativo, así lo vamos a llamar, en un valor C. Dice, si existe un intervalo abierto que contiene a ese punto, en el que f obviamente esté definida, no se vale ahí que tengamos una gráfica con huecos, debe de ser una función
bien definida. Y bueno, como es máximo, ¿qué debe de pasar? Pues que ese valor en C va a ser mayor o igual que f de x para toda x en ese intervalo. Si regresamos al ejemplo, bueno, acá, ¿quién sería mi valor C? Pues x1, ¿no? Este sería mi valor C. Tengo mi intervalo y claramente f de x1 es mayor que todos los f de x en este intervalo. O sea, cualquier f de x que tú te tomes acá es más chiquito que este. A eso se le llama máximo. Por el contrario, mínimo, misma definición, vas a tomarte un valor C, un intervalo abierto que contenga ese punto claramente. Y entonces, si f de c es más chiquito que f de x para todas las x en ese intervalo, ahora tienes un mínimo, que es lo que pasa acá. Observa. F de x3 es más chiquito que todos los f de x que tú te puedas encontrar en este intervalo. Entonces, es lo que están diciendo las definiciones, la formalidad que le estamos dando a estos términos. En algunos casos, sobre todo en definiciones, no vamos a saber si es mínimo o máximo, solo vas a saber que ahí hay alguno, o un máximo o un mínimo o ambos. Entonces, si no sabemos qué es, lo vamos a llamar solo extremo relativo. Entonces, ahora, ¿cuál sería, de qué forma tú das tu máximo o tu mínimo, ya con valores numéricos? Si ustedes observan, vamos a tomar otra vez solo el eje positivo, de 0 a 5, digámoslo. Aquí, ¿quién sería un valor mínimo relativo? Pues observo de 0 a 5, ¿cuál de todas mis imágenes, estas son las imágenes, lo que me va pintando mi gráfica, es más chiquita que todas? Pues claramente el punto 1, menos 2, 1, menos 2, es más chiquito que todas las f de x que yo me pueda encontrar en el intervalo 0,5. Por el contrario, ¿cuáles son las f de x o cuál es el valor f de x que cumple, que es mayor a todos los f's o a todas las imágenes que yo me pueda encontrar en el intervalo 0,5? Ojo, aquí, por ejemplo, f de 1 pues es menos 2, f de 2 es 0, f de 3 es 2 y de ahí vuelven a bajar las imágenes. Entonces mi valor máximo pues resulta 0. El 3,2. Entonces los valores máximos y mínimos son coordenadas. Específicamente pues imágenes de tu función. Estos puntos 3, 2 y 1, menos 2 son puntos que están sobre la curva que estamos dibujando de la función dada. Entonces vamos al siguiente ejemplo. Van a abrir un documento de Excel y les voy a pedir que grafiquen las siguientes funciones. Les estoy proporcionando el intervalo y quiero que identifiquen los extremos relativos. Ojo, yo aquí coloqué extremos. Recordemos, este término es para cuando no sé si es máximo o mínimo. Entonces, al pedirles que identifiquen extremos relativos, pues ustedes ya me van a decir específicamente qué puntos, si tienen un mínimo o un máximo, solo un mínimo, solo un máximo. Para la primera función, grafican en el intervalo de menos 4 a 4, tomando solo valores enteros. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, etc. Para la segunda función les voy a pedir que grafiquen en el intervalo de menos 2 a 2, pero que den valores racionales. Menos 3 medios, menos 1 cuarto, 3 cuartos, etcétera, ¿no? O de 0.5 en 0.5.
menos 2, menos 1.5, menos 1, menos 0.5, etc. Entonces, solo tomen más valores racionales. Bueno, aquí, recordemos, una función puede tener más de un máximo y más de un mínimo, sí, pero recordemos que va a depender del intervalo en el cual nosotros estemos buscando. Por ejemplo, aquí, claramente este es un valor mínimo, este vuelve a ser un valor mínimo. Acá, si estoy en esta parte de la función, mi valor mínimo es b. Si estoy acá, mi valor mínimo vuelve a ser b. Si estoy hasta acá, mi mínimo sigue siendo b. No importa que estos sigan estando abajo, siempre la imagen más pequeñita es b. Caso contrario con los máximos. Si ustedes observan, otra vez empiezo en este intervalo, mi máximo es a. Ah, pero si ahora me dan este intervalo más grande, mi máximo es c. Si me van ampliando el intervalo, ahora mi máximo es e. Entonces puede tener más de uno, claro, pero va a depender del intervalo que nos estén proporcionando. Entonces aquí claramente A, C y E son máximos, pero va a depender del intervalo que te den, cuál va a ser el máximo del intervalo dado, y lo mismo para los mínimos. Vamos a ver esta última definición, la definición de punto crítico. Y bueno, aquí es donde ya vamos a involucrar a la derivada. Recordemos que la unidad se llama aplicaciones de la derivada. Hasta ahora todo lo que hemos visto es gráfico. Para nada hemos derivado. Vamos a llamar un punto crítico. Ojo, aquí dice para una función continua. Si recuerdan, una función continua era aquella en la que su gráfica pues se pintaba de un solo trazo, sin despegar el lápiz, que no tenía, llamémosle agujeros, no tenía funciones, valores en donde tu función no estuviera definida. Entonces, si tienes una función continua, vamos a llamar punto crítico aquel punto C que cumpla las dos características. Dice f de c esté bien definida y vamos a obtener la derivada. Aquel punto en el que la derivada se haga cero o bien aquel punto donde la derivada no existe. ¿Cómo que la derivada no existe? A ver, recordemos, cuando el valor de una función no existe, y esto los han obtenido ustedes incluso en los problemas. La imagen de un punto no existe, pues, por ejemplo, cuando estamos dividiendo entre 0, ese es el más común, ¿no? Ese es un valor que nunca va a existir, no va a ser un valor real. Entonces, cuando se cumpla una u otra, a eso lo vamos a llamar punto crítico. Vamos a determinar los puntos críticos de la siguiente función. Observemos que tenemos un producto de funciones, entonces podemos aplicar regla del producto o bien podemos hacer la multiplicación. Aquí es muy simple. X cúbica por 2x cúbica, 2x sexta. X cúbica por menos 3x, menos 3x cuarta. Recordemos que solo se suman las potencias. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que hacer para determinar los puntos críticos? Pues de acuerdo a la definición anterior, tenemos que encontrar la derivada. Si derivamos esta función, pues la derivada resulta ser 12x quinta menos 12x cúbica. Ahora, algo que va a ser muy importante acá es que debemos de encontrar los puntos para los cuales esta función no existe
Y lo primero que deben de notar es que no tenemos cocientes. Entonces, esta función va a existir para todos los números reales. Es decir, tu valor X puede tomar cualquier número real, 0, 12, 1, 5, y va a existir. Nos va a arrojar un número real. Entonces, con los únicos que hay que tener cuidado, pues es con los cocientes. De ahí en fuera, pues siempre van a existir, la derivada evaluada en cualquier punto siempre va a existir. ¿Qué pasa si siempre existe? Ah, pues acá nos estaba dando las opciones. Una de dos, o no existe o igualamos la derivada a cero. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Para hacer eso, la mayor parte o la mayor cantidad de los problemas, lo que hay que hacer es factorizar, una factorización. ¿Para qué? Para obtener más fácilmente cuando esta función se va a hacer cero. Entonces, si ustedes observan aquí para factorizar, pues comparten el 12, entonces lo sacamos y saco mi potencia más chiquita, en este caso x cúbica. Esa es la forma en la que se factorizan este tipo de expresiones. Ahora sí, yo tengo que tener en el primer miembro 12x quinta, entonces busco algo que multiplicado por 12x cúbica me dé 12x quinta, pues solo me falta ahí una potencia 2. Entonces ahora sí, si ustedes multiplican este término por regresamos a 12x quinta. Y bueno, el último, pues solo hay que colocar un 1. Si ustedes multiplican 12x cúbica por 1, les da este segundo término. Entonces, ahí está la factorización. Aquí está lo que les mencioné. La derivada existe para todos los valores X. Entonces, lo que tenemos que hacer es igualar a 0. Entonces, tomo la derivada, que es esta, obvio la factorizada. Igualamos a 0. Y de ahí, ¿qué sigue? A ver, tenemos dos números que multiplicados nos dan 0. Ojo, ¿por qué digo dos números? Obviamente sé que tengo acá la variable x, tengo una variable x cúbica y una variable x cuadrada. Sin embargo, justo para eso se hace la factorización, para tener un producto de funciones, un producto de cosas. Entonces, cuando la multiplicación de dos números me va a dar 0. ¿Cuándo? A ver, les dan dos números. ¿Cuándo esa multiplicación les va a dar 0? Claramente, cuando alguno de los dos sea 0. Si alguno de los dos no es 0, pues nunca, esta multiplicación nunca va a ser 0. Entonces, así es como se resuelve. Vamos a tomar el primer factor y lo igualamos a 0, y el segundo factor y lo igualamos a 0. Y hay que resolver. Estas al fin y al cabo pues van a ser ecuaciones. Entonces, a ver, tomo el primer factor, igualo a 0 y me queda que x cúbica es 0. Tomo el segundo factor, igualo a 0, hay que despejar todo y me queda que x cuadrada es igual a 1. Entonces, ojo, aquí siempre vamos a hacer este procedimiento, igualar a 0 ambos factores. Entonces, un número que elevado al cubo me dé 0 y un número que elevado al cuadrado me dé 1. La primera está fácil. ¿Qué número elevado al cubo te va a dar 0? Pues el 0. ¿Qué número elevado al cuadrado te va a dar 1? A ver, empieza a meter valores. Si metemos el 1 al cuadrado claramente te da 1. Pero hay uno más. Menos 1 al cuadrado también te da 1. Entonces, esta segunda parte tiene dos soluciones. De esta forma, las soluciones me quedan entonces 0 y 1 y menos 1. Entonces, justamente las soluciones de estas dos ecuaciones van a ser los puntos críticos. Entonces, si retomamos, obtuvimos derivada, analizamos si esta siempre existe. Aquí, claro que existe, entonces no queda más que igualar a 0, no sin antes factorizar.
Una vez que tienes factorizada tu derivada, hay que igualar a cero ambos factores, resuelves las ecuaciones y los valores que obtengas en esas ecuaciones son los puntos críticos.